Perseverar en la oración, perseverar en estar con Dios, es parte de la vida del cristiano. Es seguir empujando, seguir luchando, seguir enfrentando situaciones, pero no dejar de creer y dejar de querer estar con el Señor. Y voy a hacer una pregunta que seguramente todos me van a dar una respuesta, ¿cierto? Y es, ¿alguien en este lugar alguna vez ha sentido hambre? ¿Alguien ha sentido hambre en este lugar? No le voy a preguntar a los jóvenes, ni a los músicos. ¿Alguien más ha sentido hambre alguna vez? ¿Sí? Levante la mano todos los que han sentido hambre alguna vez. Y no estoy hablando de sentir hambre porque ha estado experimentando un momento difícil económico, sino que naturalmente creo que todos nosotros en algún minuto hemos experimentado el tener hambre. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando tenemos hambre? ¿Quién me puede ayudar? ¿Duele el estómago? ¿Qué más? Hay debilidad, muy bien. ¿Alguien más? Hay mal genio, mire. Vamos, sánese. Siga. Cuando tenemos hambre, nuestro cuerpo lo expresa, ¿sí? Lo refleja. Y ustedes dijeron muchas cosas, ¿cierto? Está el famoso sonido. ¿Alguien alguna vez ha pasado vergüenza que le suena el estómago cuando está en una reunión o con alguien y suena ahí? Ay, Jesús. Siempre honesto, me gusta eso. Yo también. Y uno como que se trata de mover, ¿verdad? ¿Sí? Mire, les doy un consejo. Cuando pase eso, usted tiene que inflar el estómago. Ahí está la técnica. ¿Sabía usted? Porque suena, porque se aprieta. Tiene hambre. Entonces usted lo infla. Y ahí, ya, entre paréntesis. Hay muchas formas. También está, ¿cierto? Lo dijeron, el mal humor. Mire, con hambre y con sueño, o mejor, desaparecemos, ¿verdad? Son formas que el cuerpo nos expresa, ¿cierto? De que tiene hambre, de que necesita alimento. Está el mal genio, están los dolores de cabeza. ¿Alguien le ha dado dolor de cabeza cuando no come? ¿Verdad? La famosa migraña. Y es el cuerpo en realidad diciendo, necesito comer, necesito alimento. Asimismo, tu espíritu necesita ser alimentado. Y asimismo, tu espíritu también refleja cuando no está siendo alimentado, cuando necesita algo. Así como tu cuerpo, tu espíritu también. ¿Y sabe cómo lo refleja? Primeramente, cuando tu espíritu no está recibiendo ese alimento, es que uno se empieza a sentir como agotado. Es como que uno se empieza a sentir como seco. ¿Sí? No sé cómo explicar eso de seco, pero es como que uno se siente que le falta algo. Uno se pone mal genio también, mañoso, anda irritable, no quiere nada, ¿verdad? Pero principalmente como que uno anda agotado. Eso finalmente te lleva a no tomar buenas decisiones. Por eso yo siempre digo, con hambre y sueño, no tomes decisiones. En el espíritu es lo mismo. Si estás así seco, si estás así complicado, ¿sabes? Tienes que volver a Dios y tienes que volver a retomar tu relación con Dios, porque al final ese agotamiento es peligroso, porque te lleva al desánimo. Alguien está acá, ¿verdad? Te lleva al desánimo, te lleva a la duda y finalmente vas perdiendo la fe. Entonces, uno de los alimentos que tú necesitas, ¿a alguien se le ocurre que puede ser o no? Para alimentar tu espíritu. La palabra, ¿verdad? Leer la palabra. Pero mira, yo he escuchado mucho esto. Pastor, me cuesta leer. ¿Verdad? Pastor, no entiendo. ¿Sí? Mira, la verdad es que la palabra en sí, tiene... Hay que sumergirse, por eso hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que ver el contexto, hay muchas cosas. Pero dentro de eso, por supuesto, está la palabra, está escuchar la palabra, lo que estás escuchando, lo que estás haciendo tú hoy día, ¿verdad? Es parte de alimentar a tu espíritu. Pero hoy que te quiero hablar de otro alimento que es re básico, diga conmigo básico. Y que es tan básico que por ahí muchas veces nosotros los cristianos como que lo obviamos. Ya, es tan básico que como que de pronto lo dejamos así como, claro, pastor, sí, como no. Es tan básico que como que estamos tan acostumbrados a escucharlo como que no le tomamos la importancia. ¿Y sabe qué es lo que es? Es la oración. Diga conmigo la oración. La oración. Escúchame,
no podemos llevar una vida sin oración. No se puede ser cristiano sin orar. La oración te mantiene conectado con Dios y te mantiene en comunión con Dios. Tenemos que ser gente de oración. La oración no tiene que ver con que lo estés pasando bien o no, tengas ganas o no tengas ganas. Diga conmigo, es necesaria. Diga conmigo, es necesaria. Es necesario orar porque te mantiene conectado con Dios, te mantiene en comunión con Dios, alimenta tu espíritu. Y es lo que nosotros necesitamos. El ejemplo más claro, ¿sabes? Lo tenemos en el mismo Jesús. Jesús estaba en constante oración, ¿sabías tú? Siempre estaba orando. Y la palabra nos enseña que cuando Jesús oraba, decía que cuando él quería tener intimidad con el Padre, ¿verdad? Estar con Él, no la oración por los enfermos, sino que en esa relación con papá, dice la Biblia que Él o se apartaba de lugares lejanos, ¿verdad? Desérticos, dice la palabra en algunas versiones, o también se levantaba muy de temprano para orar. Muy de temprano para orar, yo sé que a muchos no les gustó, ¿verdad? Pero escúcheme, cuando la palabra habla de eso y Jesús nos enseña eso, lo que nos está diciendo es que para Jesús era importante. Para Jesús era importante, no era como que estaba tomándose un café, no he orado hoy día, voy a orar. No, Jesús, Él necesitaba tiempo, por eso decía que se apartaba para estar con el papá, porque era necesario, Él lo tomaba como algo necesario, era tan importante para Él que se tomaba el tiempo, buscaba la ocasión, se apartaba, ¿verdad? Y salía de temprano a orar con el Padre. Mira lo que dice Lucas 5:16, es lo que te acabo de decir, dice, mas Él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Pastor, hay que buscar un lugar desierto para orar. Mire, yo quiero que te quedes con este concepto. Para Él era importante, entonces preparaba y buscaba el mejor lugar, la ocasión para estar con Dios. No era esa oración del almuerzo. Muchos se ríen conmigo cuando van a almorzar a mi casa porque yo digo, gracias Señor, amén, y listo, ¿verdad? Y muchos esperan, el pastor va a hacer la oración de la bendición de la mesa y se va a pegar tremenda oración y vamos a salir todos. Y yo digo, ¿o no? Gracias Señor. Comen, dice mi hija. Claro, porque yo tengo tiempo orando con papá, me tomo el tiempo. Entonces no es eso, mira, no te confundas, no creas que la oración del almuerzo, sí pastor, oré hoy día, no, diga conmigo no. No, tú tienes que tener una relación con Dios. Y cuando dice, levantándose, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús siempre estaba orando porque para Él era importante y Él sabía que la oración era vital para mantener una relación. La oración en nuestra vida, escúchame, es vital. Puede ser, no es una alternativa. Es la comunión con papá. Mira, a mí no me puede decir alguien que está en matrimonio, no, nosotros tenemos un matrimonio extraordinario, espectacular y no se hablan. ¿Sí? No, nos llevamos súper bien, cada uno por su lado, estamos perfectos. No, sí. Ella con sus cosas, yo con mis cosas, nos llevamos súper bien, no peleamos, pero no se hablan. Escúchame, eso no es matrimonio. Estoy dando un ejemplo ficticio, ¿verdad? Para enseñarte que con Dios es lo mismo. Tú no puedes decir, tengo una relación con Dios, soy cristiano, si no oras. También hay quienes me dicen, pastor, soy malo para orar, ¿verdad? Hacemos y se ríen, ya no tengo para qué preguntar. Levante la mano, ¿quién ha dicho alguna vez, soy mal, me cuesta orar? Así como... Escúchame, la carne, tu esencia, no quiere orar, no le gusta orar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras a Dios, te expones a Dios. Entonces ahí hay una lucha entre espíritu y carne, entonces no le gusta orar. Yo sé que a muchos les pasa que empiezan a orar y de pronto se dan cuenta y están pensando en otra cosa. ¿Cierto? Se ponen a orar y de repente están pensando en el trabajo, están pensando en qué van a cocinar. O se les ocurre orar en la noche y se quedan dormidos.
Es porque la carne lucha contra eso. Y es porque cuando tú oras, te expones a Dios. Conversas con Dios. La verdadera oración es esa, que conversas con Dios. Entonces, es algo con lo cual tenemos que luchar. Escúchame, tienes que luchar. Tienes que ganar, tienes que lograr vencer eso. Tienes que entender que necesitas, por sobre todo, orar. ¿Sí? No es que ganas, no es que tengo tiempo. No, no, no. Necesitas orar. Diga conmigo, necesitamos orar. Incluso Jesús, en el momento más oscuro de su vida, más terrible, por así decirlo, Él, ¿qué es lo que hizo? Oró. Que fue antes de que fuera entregado. Él sabía que iba a ser entregado, traicionado, golpeado, torturado, crucificado, muerto. Él sabía, ¿verdad? Pero en ese momento, en el más difícil, que era de dolor, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Nos quejamos, ¿o no? ¿Sí? O le hablamos a Dios para quejarnos. Mateo 26, 39, mira lo que hizo Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, ¿y qué? ¿Qué dijo? Y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea que yo quiero, sino como tú. Quiero que me pongan atención aquí. En el momento más duro y difícil, Jesús no le dijo a Dios, ¿por qué? Sálvame. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué le dijo? Le dijo que se haga tu voluntad. Oh, si alguien, por favor, agarra esto. En el momento más complejo, el más difícil, que ni se iguala a lo que pasamos nosotros, que de repente nos falta un par de pesos y ya estamos muriéndonos. Jesús lo iban a matar. Y él lo que dijo fue que se haga tu voluntad. No quiero, se lo dijo a Dios. Es bueno expresarle las cosas a Dios. Ya lo vamos a explicar. Le dijo, no quiero esto. No quiero. Tengo miedo seguramente. No me gusta. No quiero. Por eso le dice, pasa de mí esta copa. Si fuera por mí, que no fuera así. No sé, un torbellino. No sé, si fuera yo le hubiese dicho a Dios, ¿cierto? No sé, llévame un torbellino, no sé, pero no. No pasar por eso. Pero finalmente, ¿qué le dice Jesús? Que se haga tu voluntad, papá. Escúchame. Paréntesis. Momentos difíciles. Ora a Dios. Cuéntale cómo estás. Pero dile que se haga tu voluntad, papá. Que se haga tu voluntad. Aseguras lo mejor. Amén. Pero que alguien haya captado eso. Y la oración es importante y tiene múltiples beneficios. Yo solamente quiero ser claro acá. Te voy a nombrar solo 3. ¿Cuántos? Solo 3. Hay muchos más. Hay múltiples, por eso digo, hay múltiples beneficios, pero creo que hay 3 que hoy necesitamos escuchar y por eso quiero compartirlos contigo. ¿Sabes? El primero es que la oración, si bien es cierto, te mantiene en comunión con Dios, es importante, ya lo sabemos, pero uno de los beneficios que tiene la oración, de estar conectado con Dios, es que libera cargas y ansiedades. ¿Qué es lo que hace? Libera cargas y ansiedades. Cuando tú oras a Dios, cuando tú le cuentas cómo estás, cuando tú hablas con Dios y lo que te está pasando, tú sueltas. Dios nos invita a contarle. Mira, Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sean conocidas. Pregunta, ¿acaso Dios no sabe lo que te está pasando? ¿Qué cree usted? Dios sabe lo que te está pasando, ¿no? ¿Y por qué Dios me dice, o por qué el apóstol nos invita a decirle a Dios lo que nos está pasando? Mira, esto es lo mismo que ocurre en nuestras relaciones interpersonales. Total, él o ella sabe lo que me está pasando. Si no se acerca, el pastor sabe lo que me pasa y aún así, no, ¿cierto? Uno tiende a hacer eso. Entonces uno pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que estar contándole mis cosas? Es un argumento que mucha gente usa para enojarse con Dios. Pero hoy traigo una respuesta para ti. ¿Sabe por qué es necesario que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios? Miren lo que dice, verso 7.
Y la paz de Dios, luego que hacemos esto, dice, y la paz de Dios, ¿qué cosa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú oras y le dices a Dios lo que te pasa, lo que ocurre contigo es que sueltas, ya conmigo sueltas, te liberas, sacas presión. Por eso cuando estás con esa carga, esa mochila pesada, cuando estás con esa cosa que no puedes, que te es difícil, ¿qué hace normalmente el ser humano? Se guarda, se calla, se aísla, se va. Pero Dios nos enseña en su palabra que lo que tenemos que hacer es mostrarle a Él lo que nos pasa. ¿Pero para qué? Mira, escúchame, no es que Dios necesite saber lo que te pasa, es que tú necesitas soltar, es que tú necesitas votar. Cuando haces eso, dice que viene paz, diga conmigo paz. Y es tan maravilloso esto que luego dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escúchame, cuando uno ora, se protege. Diga conmigo, se protege. Te proteges. Cuando estás con esa carga pesada, esa mochila pesada, uno tiende a pensar cualquier cosa. Piensa lo peor y piensa hacer lo peor también. Pero cuando tú le cuentas a Dios, sueltas, liberas esa carga, es por eso digo carga y ansiedades, lo que hace es que viene paz. Yo no sé cuántos han vivido esto. Yo no sé cuántos han estado en el límite y se derraman delante de Dios y lloran y le dicen a Dios cómo están. No le reclaman, sino que le dicen a Dios cómo están y después uno como que se siente bien, como que se siente libre. Bueno, justamente eso es lo que pasa cuando uno ora a Dios en estos puntos. Y además, la oración te protege de malos pensamientos, te protege de volver atrás, te protege de volver a hacer cosas que no están bien. ¿Alguien está acá, cierto? Libera tus cargas y ansiedades. Necesitas orar. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos contarle a Dios cómo estamos. Y yo te aseguro que va a venir esa paz que es sin entendimiento. Porque uno cuando ora, yo cuando he orado y he tenido esos tiempos de derramarme delante de Dios en oración y contarle cómo estoy, después me levanto y ¿sabes? Te digo algo, yo miro al lado y sigue el problema. Pero ¿qué pasa? Que hay una paz que no se entiende. Y Dios me cuida, Dios cuida tu mente. Escúchame, cuando tú oras, Dios cuida tu mente. La oración te protege. Diga conmigo, la oración me protege. ¿Está entendiendo la importancia de la oración? ¿Sí? Otra cosa que hace la oración, mira, nos fortalece frente a la tentación. ¿Qué es lo que hace? Nos fortalece frente a la tentación. Todos nosotros somos tentados a volver a nuestra antigua naturaleza. Todos nosotros somos tentados todos los días a hacer el mal. Todos los días nosotros somos tentados a retroceder, a no continuar, a no seguir. Cuando tú oras, te fortaleces. Mateo 26:41 dice, velad y orad. ¿Qué cosa? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Escúchame. La carne es débil. Siempre nuestra tendencia va a ser a equivocarnos, o a retroceder, o a pecar, o a embarrarla, o a volver atrás. Cuando tú oras, te cuidas, te proteges, te fortaleces frente a la tentación. Por eso es que cuando tú dejas de orar, te enfrías, ¿qué es lo que pasa normalmente con uno? Vuelve a lo que había sido. Vuelve a cometer los mismos errores. Vuelve a hacerse adicto a las mismas cosas que antes. Vuelve a esclavizarse de las mismas cosas que antes. Pero cuando tú entras en oración, pero mira, hay algo interesante, dice velad. Velad es cuidar, ¿sí? Entonces, tienes que estar atento. Tienes que estar atento. Cuando tú sientes que estás ahí con la tentación y quieres volver atrás, algo pasa. Atento, cuidado, ¿verdad? Velad y orad. Porque la carne es débil. Por más que no hagamos espiritual. Pastor, ¿y usted necesita orar? Sí, todos los días. Todos los días. Pastor, ¿y usted es tentado? Sí, todos los días.
Necesito orar. La oración nos fortalece frente a la tentación. Así que escúchenme todos aquellos que hoy día están pasando un momento justamente de tentación, de querer volver atrás, de hacer cosas que no están bien, que usted sabe que no están bien, que hizo y vio que fue perjudicado tremendamente, usted y su familia, tentaciones. Se tiene que decir a usted mismo, tengo que comenzar a orar. Tenemos que comenzar a orar. Tenemos que ser gente de oración. Tienes que alimentar tu espíritu. Mira, la oración no es una alternativa. ¿Me está entendiendo, no? ¿Verdad? Tenemos que orar. No puede ser un cristiano sin oración. No existe. Por eso vuelvo a decir, es tan básico que lo obviamos. Y decimos, total voy los domingos, total voy a Grupo Fe, total mi líder ora. O incluso uno puede decir, yo sirvo en la iglesia. ¿Se imagina un pastor sin oración? Mira, te digo algo, lo más probable es que Dios por misericordia a ustedes, Dios lance un mensaje maravilloso, por amor y misericordia a ustedes, pero a mí no me sirve de nada. Tenemos que orar. Diga conmigo, tengo que orar. Y el punto 3, que también es una consecuencia de la oración, y esto también es maravilloso, es que desatamos el poder de Dios. ¿Qué hacemos? Hechos 16, 25 a 26, un pasaje muy conocido que era Pablo y Silas encarcelados, ¿verdad? Por llevar la palabra de Dios, encarcelados en una celda, al último, por ningún lado, escapatoria. Y dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Te puedes hacer un check ahora? No me digas nada, pero te puedes hacer un check ahora. ¿Estás orando o no estás orando? ¿Tienes tiempo de oración con Dios o no? O cuando te acuerdas. O ese gracias Señor, amén. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ya al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En la oración hay poder, queridos. Y cuando tú oras, pasan cosas. Capaz que no las veas como ellos. Capaz que no sea tan literal como ellos. Pero escúchame, capaz que sí. Pero yo quiero decirte esto, quiero enseñarte, cuando tú oras, algo pasa. Cuando tú oras, se desata el poder de Dios a tu favor. Algo ocurre. Yo sé que algo ocurre. Por eso es que es importante que estemos orando constantemente. Y mira, ellos estaban encarcelados, estaban como Jesús, en un mal momento. ¿Y qué decidieron ellos? En vez de reclamar y quejarse, ¿qué es lo que decidieron ellos? Y adorar. Oraban y cantaban. Oraban y cantaban. Entonces, hoy quiero ir cerrando esta palabra con esto. La oración es necesaria para tener una relación con Dios. Nosotros somos responsables de nuestra vida en Cristo. Y tenemos que entender que parte por esto, por orar. Yo sé que muchos, como decía hace un rato atrás, me dicen, yo soy malo para orar. Pero hoy día tienes que determinar orar. Mira, siguiendo con el apóstol Pablo le enseñó a una de las iglesias, a la iglesia tesalónica, que ellos necesitaban orar siempre. Diga conmigo siempre. Siempre. Y te cuento algo de esa iglesia. Esa iglesia era una iglesia que avanzaba. Era una iglesia que daba fruto. Era una buena iglesia. Era una iglesia que veía a Dios actuar. Era una iglesia que sí estaba con mucha opresión, que tenía muchas luchas, pero aún así era una iglesia que avanzaba.
una iglesia que veía a Dios actuar, que crecía, que daba paso tras paso. Entonces yo me pregunto, si la iglesia era una buena iglesia, si era una buena iglesia y Pablo aún así le dice, tienen que orar siempre, ¿cuánto más nos queda a nosotros? Tienen que orar siempre. Ellos sufrían persecuciones. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Siempre estén orando. Iglesia, no pare de orar. No, es que me cansé. No, no pare. No, es que estoy en mal momento. No pare de orar. No, es que estoy de vacaciones. ¿Se imagina? Dios se toma vacaciones con nosotros. Yo se lo digo porque yo he escuchado, no, me voy a tomar, mire, yo he escuchado esto. Me voy a tomar vacaciones de Dios. ¿Cómo te vas a tomar vacaciones de Dios? ¿Te imaginas si Dios se toma vacaciones con nosotros y nos deja ahí? Mira, esa iglesia era buena. Y Pablo les dice, no dejen de orar. Nunca paren de orar. Orar sin cesar es eso, orar siempre. Mira, escúchame, cuando tengas o no tengas ganas, tienes que orar. ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Yo sé que no es fácil, pero es así. Cuando estemos en un buen momento o en dificultades, tenemos... Y aquí te voy a decir algo fuerte. En pecado o en culpa, tienes que orar. Con mayor razón, tienes que orar. Con tristeza o alegría, ¿qué cosa? Tienes que orar. Siempre tenemos que orar. No es si tienes ganas, querido. No es si estás de ánimo, no sirve así. Tienes que orar. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Por eso la palabra de hoy día se llama perseverar en la fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando. Escúchame, tenemos que perseverar en la fe. Contra todo, contra toda cosa, tenemos que avanzar. Tienes que perseverar, no podemos retroceder. Tienes que seguir creyendo. En otras palabras, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue buscando más de Dios. Está difícil, me dieron un golpe, me caí, me paro, me levanto, sigo, la lucho, no dejo. ¿Se acuerda que le dije hace un ratito que yo he escuchado esto, pastor, soy malo para orar, ¿verdad? Dejémoslo así, pastor, me cuesta, ¿vale? ¿Ahí suena mejor? Me cuesta. Yo te expliqué, a todos nos cuesta orar. Porque tienes una cosa que hacer, porque te cansaste, porque tienes un trabajo que te llegas exhausto, porque tienes 1500 preocupaciones, porque justo cuando te vas a orar, ¿cierto?, surge alguna necesidad. Porque la carne no quiere que tú ores. Por eso nos cuesta. Somos malos para orar. Pero ¿sabes qué? En realidad, más que malos para orar, ¿sabes lo que nos pasa? Es que no nos hemos determinado a orar. Eso es lo que nos pasa. No le hemos dado la importancia a la oración. Porque si le diéramos la importancia a la oración, lo haríamos frente a cualquier cosa. Simplemente no nos hemos determinado a ser gente de oración. No le hemos dado la importancia a la oración. Y es simplemente porque lo que te gobierna es la carne. Así que si te pasa que no eres de aquellos que ora, tengo que decírtelo, te está gobernando la carne.
Porque la oración tiene que venir de una determinación. Por eso es que les digo, no es que tengas ganas, porque no vas a tener. Más claro, ¿no? Tu cuerpo va a luchar, va a querer dormir, va a querer ver fútbol, va a querer descansar, no va a querer orar. Pero hay algo que Jesús siempre hizo, como les decía yo. Quiero que te pongas de pie. ¿Pueden venir los chicos? Si hay algo que Jesús siempre hizo y que lo mantuvo en comunión con Dios, fue la constante oración con el Padre. Diga conmigo, constante. Siempre estuvo orando. Hebreos 10:36 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Les leo la otra parte? Está buena. ¿Se las leo? ¿La quieren escuchar? Porque claro, perseverar es como, hay que ponerle... Sí, pero es necesario. Mira lo que dice después. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Yo siempre digo esto. Queremos todo de Dios. Esperamos todo de Dios. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos por eso? ¿Sabe? Lo mínimo, lo básico que tenemos que hacer es tomar una vida de oración. Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a poner en práctica la palabra y vamos a comenzar a orar ahora. ¿Te parece? Entonces, muchos van a tener que pedirle perdón a Dios por haberlo dejado de lado. Muchos van a tener que luchar con su carne porque a lo mejor ahora mismo hay mucha gente que viene al culto y les da sueño y quieren... Termina luego, pastor. ¿Te parece si hoy día nos transformamos en gente de oración y perseveramos en la fe? Perseverar, avanzar, luchar. Lo que se venga adelante. Viene algo que me molesta, lo saco, sigo adelante, golpeo, lucho, avanzo, no me detengo. Me pegó, me hizo tambalear, sigo, persevero. Perseverar en la fe es lo que necesitamos. Y esto lo vamos a hacer iniciando con la oración. Quiero que cierres tus ojos. Señor, yo te bendigo, papá, por enseñarnos estas cosas. Te bendigo porque nos vuelves a direccionar. Para muchos de nosotros la palabra ha sido un balde de agua fría, porque nos dimos cuenta en realidad que muchas de las cosas que nos pasan es porque hemos dejado de orar. Hemos aprendido que la oración nos cuida, nos guarda, no nos deja caer en la tentación, que es con lo que tanto luchamos, pero también que activa cosas sobrenaturales en nuestra vida. Mantener una comunión contigo, Señor, es lo que necesitamos. Por eso, ¿sabes qué vas a hacer ahora? Vas a hablar con Dios. Te voy a dejar ahí solo, tú y Dios. Quiero que hables con Él. Y sabes, muchos de ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Les van a tener que contar a Dios cómo están. Este es el momento, aprovecha este momento de contarle, en esta atmósfera tan maravillosa, de contarle a Dios cómo estás, qué te está pasando. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Y la paz de su espíritu, que es sin entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, te va a guardar y te va a cuidar. Si estás luchando contra algo, si estás siendo tentado contra algo, tienes que orar. Y vamos a comenzar así. Primero, diciéndole a Dios cómo estás. Porque yo declaro que en ese ejercicio, entre que le cuentas cómo estás y entre que suena la adoración o la música, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a liberar. Se van a soltar tus cargas y tu corazón, tu mente va a ser guardada por Cristo. La oración te direcciona, te mantiene en el camino. Vamos, comienza. Dile a Dios cómo te sientes, cómo estás. Yo declaro en el nombre de Jesús que se cumple la palabra y que viene paz sobre ti. Y que Dios te guarde y te cuida. La oración te cuida.
Háblale a Dios. Pastor, me cuesta. Si sé, es tu carne la que está luchando, pero alimenta tu espíritu. Persevera, no te dejes vencer. Pelea por tu vida, pelea por tu futuro, pelea por tu vida en Cristo, por tu familia. Dile a Dios cómo estás. Así como Jesús. Y si alguno de ustedes está pasando el peor momento, ¿sabe? Dile esto al Señor: que se haga tu voluntad, papá. Dígaselo, que se haga tu voluntad en esto, Señor. Necesito tu intervención, pero que se haga tu voluntad, no como yo quiera. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gustaría, esto es lo que me está pasando, pero que se haga tu voluntad. Así aseguras lo mejor para tu vida. Hay varios de ustedes que tienen que hacer esta oración: que se haga tu voluntad, papá. Frente a esto, que se haga tu voluntad. Puede orar, puede orar. ¿Alguien lo está haciendo? Dios está escuchando. Dios está escuchando. Persevera, persevera. ¿Sabes qué vas a hacer ahora? Vas a hacer lo que hizo Pablo y Silas. Mientras oraba, cantaba. Yo declaro que viene libertad sobre ti. Comienza a orar fuerte. No sé cuántos valientes hay que están haciendo esto. Pero sabes, no es por mí. No es por este culto. Se trata de ti. No sé si estás entendiendo eso. Se trata de ti. Adórelo, adore. La roca en la que estoy, aun cuando todo esté perdido. Cuéntale cómo estás. Siempre está. Cuéntale con lo que estás luchando. Está puesta en Cristo. Él nunca Alimenta tu espíritu. fallará. Fiel tras generación. Tienes que vencer las tentaciones. Porque habrá Tienes que vencer la carne. Cuando no quieras orar es cuando más tienes que hacerlo. Es cuando más tienes que disponerte a hacerlo. Aún tengo en el campo. Vamos a adorar un momento. Paz que no puedo entender y no sé